Voy a dejar con ustedes en este momento al doctor Luis Hidalgo, jefe del Departamento de Docencia e Investigación, que va a continuar en este momento con la parte final de la jornada y posteriormente quedaríamos ya con la última parte, que sería la rifa de los obsequios que tenemos. Bueno, gracias. Ya estamos a escasos minutos de finalizar esta maratónica jornada. Como lo dijimos previamente, los ganadores de los carteles científicos van a presentar el caso clínico que presentaron. Comenzará el doctor Jairo Roberto Torres Jacobo con el caso "Es siempre un pseudoquiste pancreático, masa quística pancreática enmascarada, procedimiento de RAMS". Muy buenas tardes. El día de hoy me ha tocado el honor de presentar el caso clínico en el póster que presentamos, titulado "Es siempre un pseudoquiste pancreático, masa quística pancreática enmascarada, reporte de un caso". Los autores, la doctora Fátima Barca, la doctora Kelly Hernández, que nos encuentran en este momento, los especialistas en cirugía hepato-pancreato-biliar, el doctor Julio Alfaro, el doctor Mario Intariano y su servidor, Jairo Torres. Vamos a comenzar con el caso clínico. Una paciente femenina de 35 años de origen salvadoreño, hipertensa, con antecedente de diagnóstico de pseudoquiste pancreático posterior a cuadro repetitivo de dolor abdominal desde abril del 2020, por lo cual se le confeccionó una cistogastroanastomosis vía laparotomía en marzo del 2021 en un hospital periférico. Ahí fue dada de alta sin complicaciones. En el control postquirúrgico, en una imagen realizada a los 2 meses, se evidenció cómo había una masa en el cuerpo y cola del páncreas de más o menos 8 por 6 centímetros que había perdido los límites de separación con el estómago y se había extendido hacia el vaso por el procedimiento previo. Entonces, esta paciente fue referida para interconsulta con el equipo de cirugía hepato-pancreato-biliar y el caso fue discutido en conferencia multidisciplinaria con oncólogos, con radiólogos, con los estudios de imagen, de los cuales se catalogó como candidata para el manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué fue lo que se le hizo? En septiembre 16 del 2021 fue sometida a un procedimiento quirúrgico de manera electiva, un procedimiento abierto a través de una incisión subcostal izquierda, ampliada hacia subcostal derecha, con los siguientes hallazgos: un tumor en el cuerpo y cola del páncreas de 9 por 8 centímetros pétreo con infiltración hacia vaso, estómago y cápsula renal izquierda, que además estaba adherido hacia mesocolon transverso y tenía múltiples adenopatías de 0.5 centímetros peripancreáticas. ¿Qué es lo que se le hizo? Se le practicó una resección multivisceral, una pancreatectomía corpocaudal más una esplenectomía por técnica de pancreatectomía modular radical anterior o RAMS, que es un procedimiento que difiere de la pancreatectomía distal convencional porque tiene límites quirúrgicos R0 negativos con mayor frecuencia y una mejor recolección de ganglios, ya que el límite quirúrgico posterior es la fasa renal anterior, como podemos ver en la imagen, y además siempre se lleva el vaso. Se le hizo además una gastrectomía subtotal 4/5 con un remanente final del 30%, más una anastomosis gastro-yeyuno y yeyuno en Y de Rux mecánicas, más una colectomía del transverso, ya que también estaba adherido, con anastomosis colocolónica lateral también mecánica. La pieza fue remitida a patología. Lo que se encontró fue un tumor mal delimitado en el páncreas de 7 por 6 centímetros que corresponde a una neoplasia epitelial maligna invasiva, moderadamente diferenciada a un adenocarcinoma ductal, que invadía el estómago, que invadía el vaso. Afortunadamente, todos los ganglios remitidos en la pieza solamente fueron catalogados como hiperplasia, ninguno con neoplasia, y fue catalogado como PT3, N0, M0. ¿Cuál fue la evolución clínica de la paciente? La paciente, inicialmente el procedimiento es cruento, presentó inestabilidad hemodinámica en el postquirúrgico, fue mórbido, sepsis abdominal, ileodinámico, ameritó entonces el ingreso a la unidad de cuidados intermedios y fue manejada con tratamiento antibiótico, con piperacilina, tazobactam y ampicilina por 7 días. La paciente evolucionó posteriormente muy bien, fue dada de alta a los 15 días de estancia hospitalaria y 11 días postquirúrgico, y al momento se encuentra con seguimiento en
controles con cirugía hepatopancreatobiliar y oncología clínica sin complicaciones al momento. ¿Qué es lo que nos podemos llevar de este caso? Y eso es lo más importante. Primero que nada, la disponibilidad y mejora creciente de los métodos de imagen modernos, llámese ultrasonografía endoscópica, llámese TAC, llámese resonancia magnética, así como el cambio demográfico hacia una sociedad que envejece, han llevado a las masas quísticas del páncreas que se diagnostiquen con mayor frecuencia. Ahora se sabe que la prevalencia de estas en la población general puede llegar hasta el 45% y aumenta con la edad, dentro de los cuales se han reconocido múltiples tipos, no solamente pseudoquistes, no solamente colecciones fluidas pancreáticas, sino también neoplasias. Dentro de estas, las neoplasias intraductales, que como recordamos era lo que se le diagnosticó al paciente. Además, la pancreatitis puede ser la presentación inicial de una tumoración pancreática, y esta se debe a que hay obstrucción del ducto pancreático, y esto es lo que resulta en la formación del pseudoquiste, así enmascarando o imitando otro diagnóstico. Antes se sabía que los casos reportados eran en 60% pacientes masculinos, edades entre 50 y 70 años, que estos son los datos que, si nos damos cuenta, difieren con la paciente, que era femenina de 35 años. Entonces, al aumentar el diagnóstico de estos casos, puede que la epidemiología esté cambiando. La mayoría de pacientes son asintomáticos y, por tanto, el seguimiento y caracterización adecuadas de estos pacientes y de estas lesiones pueden ser una luz sobre la evolución de esta enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a concluir? Primero que nada, las lesiones pancreáticas quísticas son más comunes de lo esperado, y esto resulta en una importancia creciente en la adecuada caracterización y diagnóstico. Segundo, la correcta clasificación de las lesiones pancreáticas quísticas forma la base para una decisión terapéutica adecuada, lo cual usualmente es un desafío, pero en el Seguro Social tenemos las herramientas para hacer la caracterización, recordando que si nos encontramos una lesión quística, tenemos ultrasonografía endoscópica y resonancia magnética. Usualmente el estudio inicial es un TAC para páncreas, pero si encontramos líquido, recordemos de las otras opciones, ya que así un correcto abordaje terapéutico y en particular una adecuada indicación quirúrgica es fundamental para evitar lo que ocurrió en este caso, el diagnóstico incorrecto o la progresión de la lesión quística hacia un carcinoma. Esto al final nos va a llevar a aumentar la supervivencia, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y disminuir los costes hospitalarios. Estas son las referencias de los principales artículos consultados. Muchas gracias. Continuamos con el residente ganador de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, el doctor Óscar Santos Urbina, con el caso de la tormenta tiroidea en paciente con embarazo ectópico roto. Óscar. Bien, tengan todos buenas tardes. Para ir finalizando, este caso es interesante porque es un diagnóstico poco frecuente, pero es un diagnóstico que requiere sumamente habilidad para diagnosticarlo, tratarlo de una forma idónea y sobre todo evitar las consecuencias que puede tener. Es tormenta tiroidea en paciente con embarazo ectópico roto, autor de su servidor, el doctor Noel Díaz, maestro de Medicina Intensiva, el doctor Mariano Chávez y la doctora Yasmín Irina Alfaro. La tormenta tiroidea es una condición potencialmente mortal y requiere un diagnóstico rápido para un tratamiento emergente. El problema es que se manifiesta por descompensaciones de múltiples órganos, incluye fiebre, insuficiencia cardíaca y falla hepática. Las pacientes con hipotiroidismo que están embarazadas tienen 10 veces más riesgo de sufrir una tormenta tiroidea que las no embarazadas, y la falla orgánica múltiple lleva a un colapso y esta termina siendo la causa de muerte en estos pacientes. El problema es que aunque se diagnostique a tiempo y se trate adecuadamente, incluso cuando los pacientes sobreviven tienen daños que son irreversibles, con enfermedad cerebrovascular, con insuficiencia renal y con cuadros de psicosis y alteración del estado de conciencia.
Iniciando, esta fue una paciente de 25 años de edad con antecedentes de hipertiroidismo, quien el 2 de septiembre del año pasado consultó inicialmente en el Hospital de San Vicente. Ahí llegó por un cuadro de dolor abdominal. Hábilmente la evaluaron, hicieron ultrasonografía y determinaron que era un ectópico roto. La enviaron al Hospital 1 de Mayo. Estando ingresado en el Hospital 1 de Mayo, tuvo un cuadro de un choque hemorrágico. Fue necesario pasar una laparotomía exploradora, encuentran el ectópico y encuentran un hemoperitoneo de 1500 en cavidad. Realizan histerectomía radical, oforectomía bilateral y cirugía de control de daños y dejan empacada. Una vez que empacan, por la inestabilidad hemodinámica, deciden referir al Hospital Médico Quirúrgico y llega a la UCI del HMQ. Durante el ingreso amerita soporte vasopresor con noradrenalina, pero estaba a dosis de 50 microgramos. Se habla con ginecología, realizan el cierre electivo de la cavidad 2 días después con hemorragia controlada, pero posteriormente fiebre de 40 y taquicardia de 160. Se eleva dosis de vasopresores a dosis máxima con noradrenalina 108 microgramos con adrenalina 60 microgramos minuto, y como pueden ver en el video, en el monitoreo, con más de 142 de frecuencia. Se realiza una ventana de 5 cámaras inicialmente donde se podía ver buena contractilidad. Se ha descartado otro tipo de foco como hemorragia, por lo cual por el antecedente de hipertiroidismo se utiliza escala de Burr y Kwartowski y se cataloga con 70 puntos. Como todos sabemos, arriba de 45, alta sospecha de tormenta tiroidea. En ese momento se habla con endocrinología, se inicia manejo en conjunto, iniciamos propranolol a 80 miligramos, propiltiuracilo a 800 y el esteroide, por lo cual incluso amerita solución yodada con Lugol para el tratamiento. A pesar del tratamiento a dosis máxima y con dosis tope, desarrolla 2 complicaciones mortales. Inicialmente desarrolla el cuadro de la falla hepática aguda, por lo cual usar el propiltiuracilo está contraindicado. Eso nos lleva a hablar con hematología y a solicitar un tratamiento de rescate, con 2 objetivos: controlar la falla hepática que está desarrollando la paciente e intentar depurar de una manera más rápida las hormonas tiroideas que están desencadenando una tormenta catecolaminérgica. En ese caso, en la parte superior, solicitamos plasmaféresis. En una sesión se realiza la plasmaféresis exitosamente. Sin embargo, la paciente persiste con doble soporte vasopresor, dosis máximas de vasopresores y realiza una lesión renal aguda AKIN3 con anuria prácticamente. Aprovechando que ya teníamos el catéter instalado para la plasma, se habla con nefrología y se brindan 3 sesiones de hemodiafiltración de 16 horas cada una. Con las sesiones de hemodiafiltración empiezan a bajar los vasopresores y empezamos a realizar point of care en la paciente. Hacemos rastreo todos los días buscando signos de falla cardíaca, de fracción de eyección reducida, marcando reanimación con lípidos según índice de vena cava y valorando si hay disfunción en la contractilidad cardíaca. Al ver la evolución en la tabla, como pueden observar, hay una caída rápidamente después de la primera sesión de plasmaféresis que se brindó, la cual nos ayuda a controlar la tormenta catecolaminérgica y sobre todo nos ayuda a controlar los valores de la falla hepática que estaba realizando, con transaminasas que rondaban arriba de los 5000 y con valores que caen rápidamente prácticamente a su normalidad. Con el soporte vasopresor brindado a través de las 3 hemodiafiltraciones, ven una ondulación de las funciones renales con creatininas que tienen valores que suben y bajan, pero con una diuresis marcada que va hacia arriba y que recupera la falla renal. En este caso, la paciente con una mejoría clínica se hizo decalaje de vasopresor hasta destete completo, recupera toda su función renal, se realiza traqueostomía porque fue un tiempo prolongado, más de un mes prácticamente en el ventilador, y el proceso de weaning es exitoso. Cuando se despierta la paciente justo al mes de estar ventilada, hay integridad neurológica completa. Ella se acuerda de todo, de su familia, reconoce a su hijo, reconoce a su esposo. Y en este caso se brindó el alta el 22 del 10, prácticamente casi un mes de haberla recibido, y está en controles actualmente en la consulta de endocrinología sin ninguna secuela. En este caso, las conclusiones: la tormenta constituye una de las complicaciones más mortales de la tirotoxicosis y el objetivo no solo es el tratamiento del eje tiroideo por medio de los medicamentos, betabloqueadores, propiltiuracilo y terapias de intercambio plasmático que están descritos, sino controlar la noxa incipiente que fue la que desencadenó el caos hormonal. Todo bajo vigilancia estricta en una unidad de terapia intensiva, que es lo que se le brindó a esta paciente. El reconocimiento, el abordaje y el tratamiento precoz de la tormenta y del desencadenante tienen una relación directa proporcional
con la sobrevida. Y como pueden notar en el caso antes desarrollado, prácticamente es un abordaje entre todas las especialidades, con todo el recurso que se pudo brindar del instituto, que dio como resultado una paciente de 23, 24 años que puede seguir adelante con su vida sin mayores secuelas neurológicas. Gracias. Y así como los dos casos que acabamos de ver, todos los de cuidados críticos, todos los de cirugía, eran igual de interesantes. Y para finalizar, va a presentar la doctora Melanie Aguirre, la ganadora del área de medicina interna, su tema gamapatía monoclonal. Monoclonal. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un gusto, igual para mi compañero, el doctor David Molina, que no ha podido acompañarnos este día, de presentar este caso sobre una gamapatía policlonal. En el caso clínico tenemos un paciente masculino de 31 años, que es procedente de Ciudad Arce, La Libertad, que consultó en el Hospital Médico Quirúrgico el 3 de febrero de este año. Es un caso reciente. Sin embargo, como vamos a ver, tiene una historia clínica de larga evolución. Decidimos iniciar con mi compañero con los antecedentes personales, ya que el paciente, a pesar de ser un masculino sin ninguna enfermedad crónica degenerativa hasta el momento conocida, sí presentaba algo que era bien característico, algo bien llamativo. Era que desde el 2015 él había iniciado a realizar múltiples consultas por un cuadro febril de más o menos 2 a 3 semanas de evolución, que en ocasiones se acompañaba con artralgia y en otras se acompañaba con cefalea. Entonces, inicialmente había consultado en el hospital de la red pública, y allí se le había dado un manejo como una salmonelosis con múltiples tratamientos antibióticos, ya sea con cefadroxilo, con ciprofloxacino. Sin embargo, había sido un manejo ambulatorio. Como vemos aquí, consultó tanto en marzo de 2015, luego en marzo de 2016, en septiembre, octubre de 2016 y en junio de 2018. Y lo llamativo es que a nadie o quizás no se hizo un buen abordaje de preguntarle sobre esos múltiples consultas febriles, y en la mayoría de ocasiones fue manejado como una salmonelosis. Sin embargo, en octubre de 2019, luego que el paciente inició a trabajar en un call center, ya pudo tener acceso a la seguridad social, y en el 2019 tuvo un primer control en el Hospital Médico Quirúrgico, siempre por un cuadro de fiebre de un mes de evolución, de características de ser intermitente, de predominio nocturno, que se van a caracterizar mejor más adelante. En esta ocasión, el Hospital Médico Quirúrgico se decidió ingresar, ¿saben qué? También como un diagnóstico de fiebre tifoidea, y se dio un manejo con ceftriaxona intravenosa. Sin embargo, en esta ocasión le llamó la atención las múltiples consultas previas, y no solo se quedaron con el diagnóstico de salmonelosis y de un manejo antibiótico y alta, sino que ya se inició un abordaje más amplio al que se le había dado con anterioridad, y se inició pues una ultrasonografía abdominal que evidenciaba hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías. Por ese hallazgo, en esa ultrasonografía se interconsultó en esa ocasión con hematología, quienes, para descartar una neoplasia hematológica a la cabeza de un linfoma no Hodgkin, se le hizo un aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea tenía aspirado el frotis y los mielocultivos eran negativos. Sin embargo, en la biopsia le reportaba una infiltración linfoide, que los patólogos le ponían a descartar una neoplasia linfocítica versus una enfermedad autoinmune. Por el mismo abordaje se le hizo un body tag en esa ocasión, y en ese body tag lo que reportaban eran unas adenopatías retroperitoneales. El paciente mejoró en cuanto al cuadro febril con el manejo que se le había dado, y se dio de alta. Entonces el paciente pues fue dado con referencia a consulta externa de cirugía oncológica
para que continuaran el abordaje de las adenopatías en ese caso, y se le logró tomar una biopsia del tronco celíaco. En esa biopsia de tronco celíaco ya se pudo determinar de que solamente era una hiperplasia folicular, algo benigno, por lo que se le dio de alta de cirugía oncológica para el bienestar del paciente. Sin embargo, el paciente en el 2021 solamente recibió controles con nutrición, y en el 2026 nuevamente volvió a consultar en el Hospital Médico Quirúrgico por otro cuadro febril, en esta ocasión con 3 semanas de evolución. En la consulta de emergencia al Hospital Médico Quirúrgico fue enviado con referencia a infectología. En infectología, a ver que persistía con el cuadro febril, decidió dar ingreso en hospitalización del Hospital Médico Quirúrgico. Entonces, en esta ocasión, el paciente nuevamente consultaba por fiebre, pero venía con una historia de 20 días de un proceso febril de leve a moderada intensidad, cuantificado de 38 a 39 grados centígrados, nocturno, de tipo intermitente, que mejoraba con los antipiréticos, refería él, acompañado de calofríos y diaforesis. Además, refería que en esta ocasión el otro síntoma prominente era una cefalea holocraniana de leve intensidad, no irradiado, que se acompañaba de tinnitus y que había presentado mejoría, reposo, refería él, y que no era la primera vez de los cuadros de fiebre. Entonces, como vemos en los signos vitales no eran muy llamativos, solamente una presión arterial de 130/70, frecuencias cardíacas normales, un índice que daba para una obesidad grado 2, un Glasgow de 15, un glucotest de 101. Sin embargo, durante la hospitalización sí se pudo evidenciar pues una curva febril, que se evidenciaban los picos febriles. Y en cuanto a los exámenes de laboratorio de esa ocasión, pues lo único que se evidenciaba era una leucocitosis de 15.000 con predominio de neutrofilo, una hemoglobina para una anemia moderada, normocítica, normocrónica, plaquetas normales y una vez de 116, que se mantuvo persistentemente elevada durante el ingreso. Igual en la química, quizás lo único llamativo era una PCR de 15 miligramos por decilitro, que también se había mantenido persistentemente elevada. De ahí todas las pruebas glucosa, las pruebas de función hepática, pruebas de función renal estaban dentro de los valores normales. En los tiempos de coagulación, lo que se había evidenciado era que tanto el TP como el TTP estaban prolongados. Se hizo la evaluación de las enfermedades de la coagulación, sin embargo resultaron negativas. Teníamos anticoagulante lúpico, ANA negativos en 2 ocasiones, tanto del Hospital Médico Quirúrgico como de un centro privado que tenía resultados negativos, factor reumatoide negativos, pruebas de VIH, RPR, hepatitis B, hepatitis C negativos. Igual el paciente por el cuadro de fiebre, por el cuadro de cefalea, se le hizo un TAC que resultó negativa y se procedió a realizar la punción lumbar, que ¿qué creen? Negativo también. Entonces, rayos X de tórax negativo. Entonces, en este paciente realmente urocultivos, hemocultivos negativos, pues cualquier prueba que ustedes quisieran mandarle, prácticamente el paciente decía no, negativo. Se le hizo también un ecocardiograma en el contexto de la fiebre prolongada, que resultó dentro de los límites normales. Aquí está el body tag que se le había hecho inicialmente, la lectura de body tag que solo le reportaba las adenopatías retroperitoneales, la resonancia magnética que después, por la persistencia siempre de la cefalea, se logró tomar una resonancia magnética cerebral que reportaba una imagen sugestiva, una trombosis del seno venoso transverso izquierdo. Entonces era un caso realmente que era bien llamativo de la fiebre, esa trombosis, exámenes que solo reportaban reactantes de fase aguda alterados, pero con todas las demás pruebas normales. Entonces realmente estaba generando un dolor de cabeza no solo al paciente, sino que también a los médicos que tenían en la hospitalización. Sin embargo, los médicos decidieron sentarse y evaluar bien este caso, y lo que se evidenció es que en historiales previos que tenía el paciente en el Hospital Médico Quirúrgico se había evidenciado proteinuria en un examen general de orina. Sin embargo, tenía examen general de orina de esa hospitalización que estaba negativo. Se les ocurrió realizar pedirle al paciente que durante un pico febril diera una muestra de orina, y se decidió evaluar ese examen general de orina y sorpresivamente salió positivo a proteinuria. Entonces teníamos un paciente que tenía una proteinuria selectiva durante los picos febriles. Así que se decidió, pues, durante el abordaje realizar una electroforesis de proteína para buscar una enfermedad infiltrativa a la cabeza, una amiloidosis.
Lo que se evidenció en la electroforesis de proteína, que fue un estudio de compra que realizó el hospital, era una hipergamaglobulinemia policlonal de tipo inmunoglobulina G inespecífica. Entonces, hasta ese momento realmente no teníamos un diagnóstico bien certero del paciente, solamente teníamos pues lo que reportaba la electroforesis de proteína y la resonancia magnética. Entonces, el paciente se le dio manejo con esteroides, mejoró en cuanto a su cuadro febril, que seguramente esa era la historia natural del cuadro, iba a mejorar la fiebre, pero mejoró con esteroides y se decidió pues dar el alta al paciente después de un mes de ingreso y se envió a la consulta externa de reumatología como una sospecha de enfermedad de Still, debido a que el paciente en ingresos previos había presentado la sintomatología de artralgia. Entonces, como no teníamos un diagnóstico bien específico, se envió a reumatología. Reumatología, viendo el cuadro del paciente, revisando todo y evidenciando que aún con 2 ANAs negativos, el paciente, pues decidieron enviarle otro panel inmunológico más, que en esta ocasión sorpresivamente sí se evidenció anticuerpos contra el anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-RO y también anticuerpos anti-LA. Para llegar a la conclusión, y antes de darles el diagnóstico que hasta el momento es lo que se maneja como definitivo del paciente, es que la hipergamaglobulinemia policlonal no es realmente un diagnóstico específico. Si nosotros vemos la literatura, la hipergamaglobulinemia policlonal puede estar presente tanto en enfermedades tan comunes como una hepatopatía crónica, como estados de inflamación o de alteraciones inmunológicas, pero también puede estar presente en enfermedades tan raras que quizás hubiera sido como lo más genial que saliera una de esas enfermedades raras, como una enfermedad de Castleman, una enfermedad de los histiocitos, una enfermedad tipo inmunoglobulina G4, pero en este caso, con los hallazgos del panel inmunológico, el paciente terminó siendo un lupus. Entonces, un diagnóstico que había sido tan difícil, que había sido tan mal manejado inicialmente, ¿verdad?, que llevó a un paciente a cuadros repetitivos por más de 5 años, terminó siendo un lupus. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que realizar aquí es que si un paciente está consultando múltiples ocasiones por un cuadro de fiebres, no quedarnos con que puede ser algo infeccioso, sino que como se hizo bien en el hospital médico quirúrgico, como hicieron bien los doctores que lo abordaron, es realizar un abordaje completo del paciente hasta determinar pues un diagnóstico específico que realmente un día antes de de enviar todo el ban que hicimos, se habló con el paciente y el paciente, después del diagnóstico y de darle el tratamiento, no ha vuelto a presentar otro cuadro febril. Así que realmente este es un éxito. Se le da el agradecimiento al doctor Jonathan Hernández de la Medicina 1, que fue el médico agregado junto con mi compañero David Molina, que fue el que le dio el abordaje y el seguimiento a este paciente. Así que gracias y con esto finalizamos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por esa presentación también, como también a las otras presentaciones. Vamos a pedirle al doctor Salmerón pasar al escenario principal. Vamos a hacer entrega de 3 reconocimientos. Vamos a pedir al doctor Rascón, al doctor Hidalgo y al doctor Santamaría que nos acompañen, que hayan sido los moderadores de esta jornada, que también queremos hacerle una entrega de un reconocimiento.